Voy a comprar para ti una casa bella que tenga flores y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño, a punta de soga, poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Voy a comprar para ti una casa bella que tenga flores y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Lilian Hernández y este es mi show de cocina. A petición de muchos seguidores, la receta que les traigo hoy, porque la receta se llama cachitos de jamón. Y cachitos de jamón es una receta venezolana, tan venezolana como mi cuatro y como la canción que les acabo de cantar. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esta receta. Nuestro cachito de jamón está hecho con una masa súper suave y está rellena, como su nombre lo indica, de jamón. Cachito es un cuernito y eso se le atribuye por la forma que tiene semicurva, aunque no debemos confundirlos con los croissants porque son totalmente diferentes, tanto de masa como forma de enrollado, como más adelante les voy a mostrar. Porque no vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer nuestros deliciosos cachitos de jamón. Vamos a mezclar en el agua tibia con la levadura y el azúcar. Debemos llevarla a reposo en un lugar cálido donde no peguen corrientes de aire. La vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar por aproximadamente 5 a 10 minutos. Estas burbujas nos indican que nuestra levadura está perfecta, así que podemos continuar con nuestra receta. Lo que vamos a hacer es, aquí yo tengo mi batidora, pero también podemos hacerla aquí en este bol para que vean quienes no tengan una amasadora, que es muy fácil de hacer. Mezclamos nuestra harina, la mantequilla que está a temperatura ambiente y la levadura e integramos. Agregamos ahora el huevo. Lo mezclo un poquito para ayudar a que se integre bien en nuestra mezcla y bato de nuevo todo. Agregamos ahora la sal, ya que nuestros ingredientes estuvieron mezclados, y continúo amasando ya sea con un raspador o directo con mi mano. Aquí ustedes pueden continuar amasando la masa dentro de su bol o también perfectamente pueden llevarlo a su mesón y la siguen trabajando allí. La voy a seguir amasando en el mesón para que ustedes vean. Agregamos aceite. Aquí yo, por ejemplo, la que está amasando es esta mano y con esta parte yo presiono hacia abajo, regreso, agarro esta parte, la pongo aquí encima y hago lo mismo y así voy. O también con las dos manos, miren, voy agarrando de cada lado, presiono, regreso, le doy vuelta, presiono, regreso, le doy vuelta, presiono, regreso y le doy vuelta y así voy. Y aquí es muy importante para que no se dañen los hombros. La fuerza, yo no estoy aplicando fuerza con mis brazos. Yo me estoy ayudando, lo que pasa es que no me pueden ver aquí, pero yo tengo mi pie derecho adelante y el otro atrás. Y realmente es todo mi peso de mi cuerpo que me está, miren, amasando la masa. Y así vamos a seguir hasta que tengamos como 10 minutos o hasta que la masa la vean lisa, así una masa bonita. Esta es la consistencia de la masa, miren qué belleza, es totalmente lisita, bueno, es espectacular, súper suave. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividirla en 4 pedazos. Agregamos siempre un poquito de aceite. Aquí pesamos nuestra masa
Cada pedazo debe pesar aproximadamente 200 gramos. ¿Okay? Entonces aquí lo que hacemos es darle como unas formitas de bolitas y las ponemos aquí de un ladito, siempre enmantecado o aceitado el lugar donde vayamos a colocarlos, y siempre los vamos a cubrir con plástico, un pedazo de plástico. Agregamos también aceite un poquito por encima para que no se reseque nuestra masa mientras estamos trabajando cada una de ellas. Entonces agarramos nuestra primera bolita y de aquí esta receta da para 16 cachitos. Entonces cada una de estas rueditas debemos dividirlas en 4 otra vez. Igual como ustedes quieran, la dividen así al ojo o las pesan. Yo prefiero pesarlas. Deberían quedarnos más o menos cada pedacito con cada cuernito de 50 gramos aproximadamente. Vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Mezclamos muy bien nuestro jamón y nuestro tocino. Entonces vamos a preparar nuestro primer cachito. Cortamos entonces nuestra masa en 4 pedacitos de 50 gramos cada uno y nos va a quedar como una forma de triángulo. Entonces vamos a agarrar uno de esos triangulitos y lo vamos a estirar suavemente en uno de los extremos de la masa, la punta más alargada del triángulo. Del otro extremo lo vamos a achatar con la parte baja de nuestra mano, tratando de dar una forma de T o de cohete, siendo la parte más ancha la que debemos tener más cerca de nosotros, en donde colocaremos el relleno. Nos ayudamos con un rodillo tratando de mantener la forma de T, pero aplanando la masa para que quede bien finita, bien delgada. Se coloca luego el jamón en forma alargada o de cilindro en la parte ancha de nuestra masa. La compactamos un poco y tomamos cada extremo de nuestra masa y las unimos en el centro. Y levantamos la parte trasera envolviendo hacia el frente nuestro relleno, verificando que no se salga jamón de los lados. Comenzamos a enrollar hacia un lado de forma diagonal. Al mismo tiempo vamos estirando o prensando un poco la masa para que quede bien ajustada y sellada, hasta que un extremo de nuestro cachito llegue al borde de nuestra masa. En este momento volteamos nuestro cachito tensando siempre hacia el lado opuesto en forma diagonal. Enrollamos hasta que se acabe la masa, que debe coincidir con el extremo del cachito. Y aquí tenemos nuestro primer cachito que vamos a colocar en nuestra bandeja previamente engrasada. Y le damos una forma semicurva característica de nuestros cachitos. Así que voy a continuar con el resto. Ok, entonces aquí tengo ya mis cachitos listos para ir al horno. Aquí tengo el huevo con lo que los voy a barnizar. Y ya nuestros cachitos están listos para llevar al horno. Aquí están mis cachitos, estuvieron 30 minutos exactamente en el horno. Miren qué belleza este color. Y ahora un tip que yo les doy es que recién salidos del horno con una mantequilla vamos a agarrar y lo vamos a pasar sobre todos los cachitos. Esto le va a agregar brillo, le va a agregar más suavidad a la masa y aparte algo más de sabor. Bueno, como siempre, el momento más esperado del video y es la degustación de estas delicias de cachitos de jamón. Bueno, el olor, ya les dije, esto es una locura. ¿Y cómo nos comemos los cachitos? Bueno, los cachitos
no tienen mucha ciencia para comerse, pero quiero antes de probarlos que ustedes vean, miren lo suavecito que queda la masa. O sea, esto es una delicia, miren, por debajo es un espectáculo. Entonces ahora yo lo voy a cortar para que ustedes vean por dentro cómo queda. Miren. Miren. Súper suavecitos. Miren la masa y ese jamón. Y bueno, ahora con su permiso yo voy a probar mi delicioso cachito de jamón. Espectacular. Espectacular. Los invito a que los hagan porque no se van a arrepentir. Para un desayuno, para una merienda, para una cena, como ustedes lo quieran. Para fiestas. Los cachitos de jamón venezolanos. Así que, bueno, me despido. Muchísimas gracias. Y si les gustó este video, entonces ya saben, regálenme un like. Suscríbanse, déjenme comentarios que les parecen estas recetas o qué recetas les gustaría que yo hiciera. Con muchísimo gusto yo las hago para ustedes. Y también no olviden darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias.